Muy buen día, ingeniera. Mi nombre es Wendy García y el proyecto a presentar es acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Antes de iniciar con la demostración de este proyecto, debemos saber cuál es la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a iniciar hablando acerca del movimiento rectilíneo uniforme. En física, el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es también llamado movimiento rectilíneo constante, MRC. Es aquel movimiento que describe un cuerpo que se mueve en línea recta y su velocidad es constante. Por ejemplo, un avión cuando viaja en velocidad de crucero describe un movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Cuando ya ha despegado el avión y se encuentra arriba, este viaja a una velocidad constante y su trayectoria es una línea recta, por lo tanto se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Esas son las fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, ¿qué es movimiento rectilíneo uniformemente variado? Que es acerca de lo que trata nuestro proyecto. El movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRUV es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante, a diferencia de lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, que era la velocidad constante. En el MRUV la aceleración es constante, o sea que nunca va a cambiar, siempre es la misma. Bueno, cuando decimos que algo es constante, significa que tanto al inicio como al final va a ser la misma. Y estas son las fórmulas que podemos utilizar para sacar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Pues la diferencia es que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es la constante, lo que ya les había mencionado. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es la constante y en este la velocidad varía. Pero para entender esto vamos a ver la demostración. Ahora que ya conocemos la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, procederemos a la demostración de nuestro experimento. Ahora que hemos visto nuestro experimento, podemos notar que la aceleración es constante. ¿Y qué significa que la aceleración es constante? Significa que es la misma aceleración al inicio y la misma aceleración al final. No debemos confundirlo, como había dicho anteriormente, con la velocidad, puesto que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración es la constante. Y eso fue todo por este proyecto. Espero que le haya gustado y que hayamos podido compartir un poco y aprender un poco más acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hola, mi nombre es Ruth Cruz y antes de proceder con el experimento de movimiento rectilíneo uniforme, les daremos a conocer un poquito acerca del tema. El fenómeno que más observamos a nuestro alrededor es el movimiento. El viento, las olas, los pájaros que vuelan, los animales que corren, las hojas que caen. A todo esto le llamamos movimiento. Prácticamente todos los procesos imaginables pueden describirse como el movimiento de ciertos objetos. La Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, los electrones se mueven dando lugar a la absorción y a la emisión de luz o se mueven en el interior de un metal produciendo corriente eléctrica. Las moléculas de gas también se mueven dando lugar a la presión. Nuestra experiencia diaria nos dice que el movimiento de un cuerpo es influenciado por los cuerpos que lo rodean, esto es por sus interacciones con ellos. Ahora hablaremos del tipo de movimiento más sencillo de imaginar, movimiento rectilíneo uniforme o MRU.
La palabra rectilíneo indica que la trayectoria en la cual el objeto se está moviendo es una recta, y la palabra uniforme indica que la velocidad del móvil es constante, o sea, no cambia. En otras palabras, un automóvil en MRU se desplaza a distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Como comentario final, este es un movimiento idealizado en el que no intervienen efectos de fricción, los cuales generan cambios de velocidad en el cuerpo y efectos de desaceleración. Muy buenas tardes, compañeros y maestras. A continuación veremos una demostración de nuestro experimento, movimiento rectilíneo, el cual consiste en la trayectoria en la cual un automóvil se desplaza en una aceleración constante. Y seguidamente veremos los materiales que pondremos en práctica para este experimento. En este instante estaríamos utilizando un automóvil de juguete. También utilizaríamos 4 bordes de cinta, lo cual nos serviría para dar altura e inclinación a la tabla. También estaríamos utilizando un trozo de madera aproximadamente de 1 metro. A la vez estaríamos haciendo uso de un cronómetro, en este caso el de mi celular. Comenzaremos con una corta distancia de 30 centímetros, la cual tarda en llegar el automóvil en 1.25 segundos. Seguidamente continuamos con nuestro experimento intentando a una distancia de 60 centímetros, la cual tardará en llegar en 1, 2, la cual tarda en llegar 1.77 segundos. Para concluir nuestro proyecto he tomado una distancia de 90 centímetros, la cual tardará en llegar 1, 2, 3, la cual tardó en llegar 2.17 segundos. Muchas gracias por su atención. En base a los datos que obtuvimos en el experimento, calcularemos la aceleración y utilizaremos la fórmula de desplazamiento va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Ya que la velocidad inicial es 0, nos quedará distancia es igual a un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Y ahora despejando aceleración nos quedará distancia por 2 entre tiempo al cuadrado. La aceleración en el primer cálculo, que los datos eran distancia es igual a 0.3 metros y tiempo 1.25 segundos. Aceleración nos da 0.38 metros sobre segundos al cuadrado. Para la aceleración 2, datos distancia 0.6 metros y tiempo 1.76 segundos. Respuesta 0.38 metros sobre segundos al cuadrado. Para el 3, los datos serían distancia 0.9 metros y tiempo 2.17 segundos. Tendríamos una aceleración de 0.38 metros sobre segundos al cuadrado. Para los cálculos de la velocidad final utilizaríamos la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya que la velocidad inicial es 0, pues la fórmula nos quedaría velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Para la velocidad final en el cálculo 1, donde los datos eran tiempo 1.25 segundos y aceleración de 0.38 metros sobre segundos al cuadrado, tendríamos una velocidad final de 0.475 metros sobre segundos. Para la velocidad final del cálculo 2, donde los datos eran tiempo 1.77 segundos, aceleración 0.38 metros sobre segundos al cuadrado, la velocidad final sería 0.673 metros sobre segundos. Para la velocidad final del cálculo 3, donde los datos eran tiempo 2.17 segundos y aceleración de 0.38 metros sobre segundos al cuadrado, tendríamos una velocidad de 0.825
Buenas tardes compañeras y compañeras, mi nombre es Mancha Carotolo. Pues vengo a presentar el video del trabajo de lanzamiento de proyectiles. Y pues en este momento, como podemos ver, tenemos diferentes materiales, tenemos diferentes objetos con diferentes pesos, diferentes objetos con los que podemos poner diferentes alturas para poder hacer el procedimiento. Y esta sería básicamente, usaríamos esta regla como palanca para poder determinar las diferentes alturas que tendríamos con el proyecto. Pero ¿qué es el lanzamiento de proyectiles? Pues primero que nada, bueno, básicamente es cuando ponemos un objeto dentro con una palanca, en nuestro caso como podemos ver una regla, y con eso, dependiendo de la fuerza con la que se aplica, este objeto tomaría cierta altura, y con eso podemos calcularla y en base, por ejemplo, cosas importantes como podemos ver que es la gravedad, o cosas también como también la fricción, etcétera, etcétera. Serían básicamente datos que se podrían recopilar. Así que primero que nada, como podemos ver, hacemos el experimento nuevamente. Esta vez utilizaremos la altura de una caja, utilizando nuestra palanca, que en nuestro caso sería esta regla. Pues pondremos en nuestro caso un objeto de muy poco peso, que sería una moneda, y veríamos qué altura tomaría dependiendo de la fuerza aplicada. Podemos tomar en cuenta que ahorita estamos aplicando, no sé, 50 newtons, así que venimos, aplicamos la fuerza de los 50 newtons, y podemos ver que como un objeto que tiene muy poco peso, pues no tomaría una gran altura. Ahora, por ejemplo, con una de estas fichas de Mahjong, cuando venimos y la lanzamos con la altura de la caja, si aplicamos la misma fuerza, no tomaría la misma altura, pero si hacemos una altura mucho más grande, una fuerza, perdón, mucho más grande, pues el objeto pues sí volaría más alto. Una fuerza mucho mayor, pues el objeto volaría mucho más alto. Por ejemplo, esta mini figura que básicamente yo saqué cuando fui a ver la película Flash. Si nosotros la ponemos y podemos con un poco de fuerza, podemos ver que si utiliza la misma fuerza que utilicé ahorita para la pieza mayor, no va a dar el mismo vuelo que hace cuando utilizamos con la figura, porque tiene un peso mucho mayor. Así que si por ejemplo aplicamos una fuerza de 100 newtons, veamos aquí, una fuerza de 100 newtons, ahí sí podemos ver que el objeto toma una altura mucho mayor, y podemos ver que el lanzamiento es de arriba para abajo, de abajo para arriba, perdón, y sería mucho más grande. Tomar en cuenta otra vez como con otro objeto, es con la regla de aluminio, por donde se tiende a doblar. Si venimos y lo aplicamos, podemos ver que con una fuerza mínima, como la anterior, puede salir volando de una manera increíble. Y por ejemplo también con una pieza de ajedrez sería lo mismo, por el hecho de que, como podemos ver, la pieza de ajedrez vuela muy alto. Ahora, utilizando una altura mucho mayor, podemos ver que los objetos tomarían una altura mucho mayor a la hora de hacer el experimento. Por ejemplo, aplicando solo la fuerza de 50 newtons, por el hecho de que estamos en una altura mucho mayor, pues tenemos mucho más espacio para poder aplicar una fuerza aún mayor nuevamente. O también con ese objeto, utilizando la fuerza de 50 newtons, pues obviamente no
funcionaría, pero con la fuerza teórica de 100 newtons saldría volando de manera drástica por el mismo hecho de que, como podemos ver, dependiendo de la fuerza aplicada, tomaría una altura más grande, todos caerían a la casi siempre a la misma velocidad, porque pues como ya habíamos tomado en cuenta los factores anteriores como fricción o también la gravedad, siempre variaría dependiendo del peso, pero a la hora de caer sería básicamente lo mismo. Así que pues muchas gracias y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Francesco Rotolo, soy del grupo número 3 con mis otros compañeros Juliet, Juan Turcios, etcétera, etcétera, y pues esperamos que tengan un muy buen día.